Vamos a cerrar el mes del horror tocando un tema que yo creo que le da miedo a muchísimas personas hasta el día de hoy, que es si las películas de horror o películas violentas o los videojuegos violentos pueden hacer violenta a una persona. Y quiero empezar, por ejemplo, una vez mencionaste en un episodio de la hora minimalista que las películas de horror eran vampiros energéticos, o sea, de que roban energía. Ujú. Sí, si tú estás deprimido, triste, con problemas emocionales y ves alguna película de terror o una película de asesinatos o de incluso de hasta investigación policíaca que te tenga tenso, pues te va a tomar energía porque estás sensible. Sí, pero si tú estás tranquilo y vas a ver una película por diversión, de terror, de misterio, y eres un adulto y lo ves como una película, tu sistema nervioso no se va a alterar. Lo ves como diversión. Pero si es una persona ansiosa, se les recomienda que eviten cualquier cosa que les dé estrés. ¿Llegaron a tener algún paciente que te dijeran que es violento por películas o por videojuegos? No, pero sí tuve alumnos, para mí no eran pacientes sino alumnos, que eran personas violentas y que veían películas violentas para sacar ideas y seguir haciendo cosas muy crueles con los animales. Eso sí llegué a vivir una experiencia con un alumno que lastimaba a los animalitos y que sacaba ideas de cómo lastimarlos, no nada más de películas del internet o de juegos, y les hacía lo que veían. Pero era un chico que ya tenía problemas, su sistema nervioso estaba dañado, tenía un problema mental fuerte y eso hacía que se inspirara con ese tipo de películas. No es que lo hayan hecho, sino él ya tenía un problema, era muy agresivo, golpeaba al padre, a la madre y pues sacaba las ideas de ahí. Y entonces tú crees que, o qué tanto impacto puede tener como contenido violento como videojuegos o películas en alguien, ¿realmente sí lo pueden hacer una persona violenta? Yo no lo recomendaría para un niño, para un menor de edad, no le Pero estamos de recomendaría. acuerdo de que esas películas no son para niños. O Uh-huh. sea, los videojuegos, incluso como tú lo ves, o sea, papás que les compran juegos donde la carátula dice adultos y se los Exacto, compran. eso No no es culpa haría. del videojuego, porque está enfocado, está diseñado para adultos. Eso no haría, o sea, no recomendaría que un niño vea juegos o películas de adultos, porque no está preparado emocionalmente para verlas. ¿Qué puede ocurrir desde que le cause un trauma, estrés, esté ansioso, no pueda dormir, desde cosas muy simples, hasta que en verdad el estar exponiéndolo a actos violentos le llegue a distorsionar la realidad? Es como, por ejemplo, si a un niño o a una niña lo pones a ver pornografía, que hay muchas personas que lo hacen, son abusadores de niños, pues les distorsionas el concepto de la sexualidad y dañas la personalidad de un pequeño. Pero esa misma película erótica para una pareja que tiene problemas sexuales podría ser una ayuda. Que es muy importante todo. Yo creo que quien hace material profesionalmente analizan las edades, las etapas y todo a quien va dirigido. Como tú dices, ponen para qué Ujú. edad está dirigido. Hay películas que dicen de adolescentes y adultos, hay quienes solo adultos, ¿verdad? Entonces, yo creo que si respetamos los lineamientos, por eso hay un estudio, no veo por qué habría problema. Es que esto salió porque hice un video hace poco Uh-huh. sobre recomendaciones de películas de horror en plataformas de streaming. Y hubo un comentario Ah, ok. que fíjate, leo que fue de, a mí ya me tiene un poquito cansado tener que como que la gente me venga o que yo les platico que me gusta mucho, es mi género favorito. Yo disfruto mucho el cine de horror, de terror, y sí es cansado para mí de que siempre me den los mismos argumentos que para mi gusto está refutado desde hace mucho tiempo. O sea, incluso hasta hay Uh-huh. estudios que respaldan que ver videojuegos como de disparos o los videojuegos en general ayudan a estresar a las personas. Pero ve, por ejemplo, una señora me escribe: no recomiendo las películas de ese género, el horror, Uh-huh. más en los momentos que pasamos en la humanidad. Uh-huh. Y una persona, incluso comentó
de que las películas de horror son el motivo del mal del mundo. Y Ok. yo creo que un problema de las personas que todos los prejuicios nacen desde la ignorancia, número uno, y nacen de que ven todo o blanco o negro, pero no ven más allá. Por ejemplo, yo lo que digo es, es que yo lo veo desde el punto de vista de un cineasta. O sea, mucha gente lo ve, cine de horror, violencia, sangre, sustos, pero no ven más allá de eso. Por ejemplo, que esa película le dio trabajo a una persona. Es bien sabido que la industria del cine de horror es muy lucrativa porque es barato de producir y es muy masificable. Entonces, por ejemplo, no sé si sabías, ubicas la película de La pesadilla en la calle del infierno, Claro, Nightmare on Elm claro, Street, claro. la de Freddy Krueger. Ujú. Esa película salvó al estudio New Line Cinema. O sea, si no hubiera estado esa película, se hubiera mucha gente quedado sin trabajo. Y gracias a que fue un éxito, esa fue la película esa empresa estaba a punto de quebrar. Y lo pueden ver en el capítulo de Movies That Made Us, el episodio de Freddy Krueger. Y mencionan esa parte de que esa película salvó eso. Y eso le dio trabajo a más personas durante muchos años. Y cuando Rescató. ves como detrás de cámaras de cómo son las películas, gente que se la pasa súper chido. Y es gente que le encanta eso y se divierten porque saben que no es real. Y no lo están, incluso no lo romantizan. Esto es de miedo, esto es feo. Tienes que ganarle al malo. Es como cuando vas a una casa de terror y te asustan y sabes que es parte del juego. A mí también me gustan mucho las películas de terror. Bueno, tú las ves de una manera más profunda porque estudiaste cine, entonces tú analizas más cosas. A mí me gustan como diversión, pero si estoy muy nerviosa o muy ansiosa, a lo mejor ni siquiera vería una película, pondría música relajante, cosas así. Pero si quiero divertirme, que a mí me gusta, por lo regular estoy muy tranquila, sí es mi género favorito. Sí me divierte mucho y a mis hermanas también les encanta y nos encanta que los gritos, porque no sé, es divertido. Sabemos que es una broma, es como cuando vas a una casa de terror y pues salen los vampiros y Frankenstein y todo y pues sabes que no son reales. Entonces yo creo que es un género muy interesante, pero sí es cierto, a lo mejor muchas personas pueden creer que pueden dañar. Aunque ha habido noticias de que alguien se inspiró en un asesinato en un video de Pero YouTube. la mayoría de esos casos es gente que ya tenía un problema grave, entonces cualquier pretexto es bueno para seguir haciendo Pero es daño. que todo en la mente equivocada puede generar destrucción. Por ejemplo, hay gente que por leer un libro Sí. crea otras ideas y ha hecho cosas horribles. Me vino un caso a la mente que fue muy sonado en México, y voy a hablar de los extremos, de una madre que era muy religiosa y le sacó los ojos a su hijo Sí. porque dice que Dios le dijo, o que su secta, no sé, era algo religioso, fanático religioso, había recibido instrucciones de hacerlo. Entonces hablas de una persona enferma con un fanatismo, pues que la enfermó aún más, ya estaba enferma y se enfermó más. Entonces cualquier cosa, si es una persona con un daño, puede ser utilizada, es el riesgo. Y una película, un juego puede ser algo simplemente que te distrae. Por ejemplo, a mis hermanas también les encantan las películas de terror y ellas dicen, pues es que estar gritando y ya salió y todo eso les emociona y hace que se relajen del estrés del trabajo. Entonces, depende de quién lo va a ver. Sí, y yo creo que sí, lo que digo, o sea, en los ojos equivocados cualquier cosa hace daño y pues es muy notorio ver de que cuando hay un crimen y la persona resulta que era fan de algo, las noticias siempre van a resaltar. Por ejemplo, cuando pasó lo de Columbine, lo de la masacre, Sí. Que fue un tiroteo muy sonado, ellos eran muy fanáticos del juego Doom. Entonces, tuve las noticias, culparon durante muchos años y le echaron la culpa que Doom era el culpable de sus actos violentos. Okay. Y obviamente, cuando ves la historia de esos dos, era mucho más compleja. Incluso ves a la mamá y la mamá se ve una persona tranquila, o sea, no se ve una persona que lo violentaba.
Y ella, según ella, él era un buen muchacho. Pero la mayoría de la gente asume que sus problemas comenzaron cuando conoció al otro muchacho. Y el otro muchacho lo empezó a llevar. Entonces, yo creo que yo siento que la violencia es parte de la vida. O sea, para bien o para mal. Y yo creo que negarla es también un problema. O sea, cerrarte y decir no. Y si a alguien no le gusta el género, está también súper chido. O sea, hay de gustos colores. No tiene por qué. Pero lo que no está chido es de que si alguien expresa su amor o pasión por algo como el de ese género, se te vengan encima diciendo que está mal, que ese, por ejemplo, ese comentario extremo, que yo sí le contesté y le dije lo que te dije, o sea, de que es una industria y que no tiene nada de malo. El mal del mundo son los prejuicios. Todos los males, el daño es en base a un prejuicio, a la ignorancia. Fanatismo. Y es como ahorita, acércate a entender más que hay detrás de una película y no nada más te vayas a la superficie. Hasta como dicen, nunca juzgues a un libro por su portada. Exacto. Yo pensaría en lo siguiente, porque a nombre de la religión, a nombre de cuestiones políticas, filosóficas, ha habido muchos problemas a nivel mundial. Yo revisaría la edad de mi hijo, yo revisaría, por ejemplo, en mi familia de origen con mis padres, era común que la abuela nos contara algunas historias de terror. Yo crecí con esas historias y yo lo veía, ay abuelita, cuéntame un cuento de miedo. La verdad es que a mí no me asustaba, a mí me encantaba la emoción y los ruidos que hacía. Entonces, depende mucho el entorno en el que vives, el tipo de comunicación que hay, si la familia está en un buen nivel mental, todo eso. Pero si es una familia sana, no veo ningún problema. Si es una familia con problemas, todo va a ser un factor detonante de mayor agresividad. O sea, todo, porque puedes ver incluso, hay documentales que hablan de la violencia de género y mucha gente los critica de por qué hablan de la violencia de género. Pues es una manera de mostrarte la realidad que en muchas casas se viven y que tú cuides que no se siga viendo. Esa es la idea. Incluso, pues, cosa curiosa, por ejemplo, hay muchas películas del género de horror, de que digo, pues hay de todo, pero también hay muchas películas que empoderan a la figura femenina, de que ella es la única sobreviviente y cosas así. Y me lo puedes encontrar películas, según esto, serias o de romance. Simplemente ve estas películas, la de 50 sombras de Grey, que son extremadamente populares. Y es la historia de un tipo que hace bondage. O sea, que no está mal, o sea, los que practican como eso, pero maltrata. El personaje es muy abusivo con la mujer y es como, ella es muy dependiente de él y todo eso, y a la gente les encanta. Y hasta la gente mucha gente se dice, esto es una basura, pero es extremadamente popular. Hay una película que la de los vampiros, ¿cómo se llama? Crepúsculo. Ajá, y a mí no me gustaba para la etapa en la que estaba, por ejemplo, hija menor, no me gustaba que la viera. Era una niña de 12 años y que me parecía como demasiado romántico y exagerado. Es que ella es muy dependiente de que se quiere morir. ¿Ves que hay un factor? La película... Todo, o sea, da todo por su pareja, así como el vampiro y que hazme vampira y todo eso. En la etapa... Sí, no me gustó. Y, por ejemplo, simplemente la de 50 sombras de Grey, no sé si sabías que es prácticamente la misma historia. Lo que pasa es que la de 50 sombras de Grey se creó en un foro. Una mujer de como 40 y tantos años hizo un fanfic, o sea, una historia de fans de lo de Crepúsculo, la misma historia, pero poniéndolo en un entorno bondage. Ok. Por eso es la misma historia. O sea, básicamente se la plagió, como se volvió popular, le cambió los nombres... ¡Pum! Y sacó y fue un trancazo. Y es extremadamente popular. Y tú ves como películas, por ejemplo, como las... Yo he visto, por ejemplo, una película que es muy popular en Netflix, que es una basura, que es básicamente es la historia de un hombre que secuestra a una mujer y el plan de él es que ella se enamore de él. Y es una película romántica. Él la secuestra, literal, y la tiene así amarrada y todo. Y ella se enamora de él y hay mujeres que dicen, qué romántico. Y dices...
Me estás diciendo que el cine de horror que incluso es gánale al malo. O sea, el mensaje del cine de horror es gánale a los malos. O sea, y ejemplo, muchos de que invocan así como a los monstruos, todo es como de, esto te pasa por andar invocando. Fíjate. Y el otro, el mensaje es, te ama tanto que hazlo todo por él. Y es lo que para mí se me hace como hipócrita de mucha gente, de que dice, esto está mal, pero eso sí está bien. O sea, y es que no se trata de eso. Juzgar. Hay una película que es La Bella y la Bestia. Uh-huh. De hecho, se ha hecho varios estudios de los efectos emocionales de películas de Disney que han dañado la personalidad de muchas niñas. En La Bella y la Bestia te habla de una mujer que está enamorada de la bestia, se va enamorando, se la va ganando, pero él estaba enojado, se quedó con ella, se la quitó al papá, y ahí te muestran cómo la mujer espera transformar al monstruo, que a nivel psicológico se refiere, cuando la mujer se queda con el hombre violento esperando que cambie. Nada más es como dice el síndrome de Estocolmo, de que te enamoras de tu captor. Exacto, y ahí está Cenicienta, que necesita ser rescatada por el príncipe, que la maltrata a la madrastra, que no le pone límites a nadie, que el príncipe va y busca que dé la talla de la zapatilla. O sea, hay muchos mensajes que pueden dañar la personalidad, por eso Disney ya está cambiando las películas, pero ya está buscando darle un poquito más de liderazgo a la mujer. De hecho, tú lo puedes ver en una película como la nueva Cenicienta. Hay un factor, o sea, te la anunciaban como un personaje que se empoderaba y no sé qué. ¿Y no? Y pues de hecho se empodera más la de la animada. Simplemente la escena cuando la encierran para que no vaya a la fiesta. En la animada ella pelea por salir. Sí. Y en la nueva no, se pone a cantar. O sea, básicamente es como sumisión, aceptando su destino, y la otra quiere huir porque no está feliz. Y eso me refiero de que todo te puede contaminar, pero también teniendo como la mentalidad de qué estás viendo. Y siendo consciente de que estás viendo una película y que no es real. ¿Qué criterio tienes, verdad? Sí, y porque hay gente le dice, mi príncipe azul. Yo lo estoy buscando, mi príncipe azul, el que me rescate, el millonario que me saque de la miseria. Y eso aplica para ambos sexos. Sí. Sí. Y aquí pues ser sensible, porque por ejemplo a un niño, a una niña, cuando tengas tus hijos, ¿qué permitirías que vieran? Es que por ejemplo yo sí les pondría algún tipo de películas de horror, pero también sabiendo cuáles, o sea, hay para niños, ¿no? Por ejemplo, antes... Está la de la novia. Pero es que eso no es de miedo, terror y horror. Entonces, hay películas como las de eso, o sea, que es una miniserie. O sea, la viejita no tiene sangre. No, pero sí es da fuerte, mucho miedo. Pero, sí. O sea, yo creo que incluso que los niños aprendan del miedo, jóvenes, yo creo que es sano hasta cierto punto. Sí, pero sí, educándolo y acompañándolo. O sea, porque yo creo que sentir miedo hasta cierto punto puede ser algo sano. Sí, es expresar las emociones, pero siendo consciente de que esto es una película, esto no es real. Hay otra que a mí sí me asustó mucho, que era la del cementerio de mascotas. Y esa sí me causó mucho impacto y sí, es cuidar. No se las habría puesto, pero sí les gustaba las películas de misterio y demás. Desde pequeños. Sí, obviamente hay películas que obvio no vas a ponerle a otro. Claro. Por ejemplo, hay películas, es que yo apruebo la violencia en el cine, no importa si es horror, si es justificado como un elemento narrativo. Por ejemplo, vas a hacer una película sobre guerra y no muestras violencia, es una parte de la historia. Puedes o no mostrarla como un elemento narrativo, está bien, pero tampoco es como cerrarte a eso. Pero sí hay gente que me dice que no, es que la violencia te hace violento. Lo que es cierto es, la violencia genera violencia, sí, pero es que estamos hablando de algo físico. O sea, estás viendo algo que es ficción. Yo creo que volvemos al punto de ver el estado emocional de la persona a la que va a ser expuesto el material. Y si la persona está sana emocionalmente, va a ser simplemente una diversión. Es que hay por ejemplo, hay cine... El cine de horror justificado, yo lo apruebo y celebro, porque es creativo. Pero hay películas que su mero enfoque es meramente el shock.
Ujú. O sea, hay una película que es muy, 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 que incluso hay películas baneadas de horror, o sea, de que en Ujú. partes no las puedes ver. Una de ellas es Serbian Film, Mm. que es una película que fue censurada en muchísimas partes del mundo. Es una basura esa película, o sea, no por el efecto shock, es una mala película, o Ah, sea, ok. no es buena, o sea, y es, básicamente es un hombre, un actor porno, que lo invitan a hacer cine snuff, ¿sabes qué es el Ujú. cine snuff, no? Ujú. Entonces, de eso se trata la película. Entonces, la película se hizo, hasta salió en las noticias porque incluye bebés y todo Ay, no, eso. qué terrible. Y la vi y es una basura. O sea, la justificación es, esto es shock. O sea, no quieres contar nada, no quieres dar un mensaje, estás haciendo algo para generar un shock. Entonces ahí digo, no tiene razón de ser tu película. Tanto es así que la gente solo la recuerda por eso. O sea, nadie habla de Serbian Film por su mensaje, por su trasfondo. Porque hay películas que son muy Ujú. violentas, incluso que no son de horror, y que la gente las considera obras de arte. Hay una película que estaba muy fuerte que es 8 milímetros o algo así se llamaba. Es la misma onda, pero... Es una película que presenta de una manera muy brusca, o sea, sí había escenas fuertes, presenta el uso de material, de tal manera que secuestraban a chicas y demás. Creo que sí se llamaba 8 Pero, por milímetros, ¿no? ejemplo, por ejemplo, en vez de juzgar al cine de horror, que yo creo que es inofensivo, yo creo que es más bien enfocar esa energía de qué pelear a lo sencillo que es conseguir material violento real en internet. Por ejemplo, ¿tú Ujú. crees? Eso sí me queda claro, y yo no sé tú qué opinas. Que ver cosas violentas reales, decapitaciones, destripados, porque muchos hacen ese contenido y se ¿A qué han sube. Y es, subido asesinos seriales el no, es video? más, o sea, de que, por ejemplo, los narcotraficantes hacen mucho eso, de que Ujú. suben y cosas muy fuertes. Ujú. Eso sí te puede hacer daño, ¿no? Porque ya Porque no es sabes que ficción, es es verdad. verdad. O sea, aquí ya no hay un factor de Ha entretenimiento. habido muchas noticias que incluso hablan de chicos que fueron secuestrados y después describen todo lo que le hicieron en la misma noticia, en el mismo noticiero, y sí es un gran impacto. Nos queda, yo creo que muy claro Pero, que es importante como quién lo está viendo, pero ¿no? qué, o sea, cómo te afecta ver cosas así reales. Si estás expuesto todo el tiempo, es una forma de tortura. Y el que tú le pusieras a una persona todo un día, 2 días, 3 días, sometiéndolo a películas de terror, no de terror, de violencia, de destrucción, de despedazar a las personas, noticias de ese tipo, todo el día, que no haga nada, solamente exponiéndole ese tipo de estímulos, sí le puedes causar, pero estamos hablando de algo Pero a ver, aberrante que no pasa. entonces, ¿qué opinas de alguien que consume mucho cine de horror? Por ejemplo, yo consumo mucho. Y alguien Pero ¿qué que es mucho? ¿Cuántas horas al día ves películas de no terror? veo como uno a la semana. Ah, entonces no es mucho. Pero, por ejemplo, me refiero. ¿Qué opinas de alguien que consume cine de horror? Y alguien que consume mucho contenido violento en internet. Porque no es, o sea, lo sé muy bien porque como yo me dedico a hacer videos de defensa personal, conozco las historias y sé que hay gente que de verdad existen esas páginas porque tienen muchísimo tráfico de gente que va a consumir material violento, así, Y pueden, cosas que si yo te dijera, mejor dirías, no. De hecho, pues puede ser hasta los que hacen bromas crueles y lo suben y son muy populares. Y "Mm". pues me parece de mal gusto y me parece que es una pérdida de tiempo y que no le veo el sentido a apoyar ese tipo de información, pero muchos lo hacen. Y la verdad son canales que tienen muchos Por seguidores. ejemplo, alguien que te diga, me gusta ver los videos de los narcos de que decapitan, lo disfruto, no por morbo, me gusta verlos, tú dirías que es una persona que tiene un problema. Sí, si le gusta, si lo disfruta, pues claro. O sea, estoy viendo videos de cómo descuartizan los narcotraficantes a las personas y me gusta y lo disfruto. Sí diría, oye, hay que revisar qué te está pasando, ¿por qué lo disfrutas? Pero porque hay tanta gente, o sea, no es una anomalía, por eso existe, porque mucha gente lo consume. Muchas personas lo consumen sin obsesión, solamente por perder el tiempo y no cuidan ni qué leen, ni qué buscan, ni qué
en qué invierten su tiempo y su aprendizaje. Y otros porque en verdad tienen una fuga de energía al ver que otros hacen daño. A lo mejor incluso están sufriendo violencia y ellos se sienten bien viendo, o muchos admiran a los narcotraficantes y al daño que hacen, porque los toman como modelos. Lo que yo no puedo hacer de defenderme, entonces yo imagino que ese narcotraficante se vuelve el héroe de la persona. Pero te habla de situaciones muy personales que está viviendo en su vida personal. Por ejemplo, si tuvieras un paciente y te dice, mi hijo consume muchos videos de decapitados, mujeres siendo violentadas y todo eso, ¿qué es lo que se va a hacer con alguien así? Y le preguntaría cuánto tiempo. No. Si es constante, son horas y se queda ahí pegado. Primero a ir a hacerle un examen neurológico, un encefalograma y ver que no haya ninguna lesión en su sistema nervioso, para ver de dónde está necesitando ese ver violencia, ¿sí? Y descartar posibilidades de enfermedades o trastornos de personalidad. ¿Y por qué a la gente le gusta la violencia? ¿Por qué cosas como la nota roja son tan populares? Muy popular. Y qué triste, pero sí, antes a ti no te tocó, pero había, no me acuerdo cómo se llama, Alarma. Sí, unas revistas no sé, lo en ubico. que De hecho, mostraban en la carrera nos enseñaron las cosas la horribles. primera foto del periódico Alarma. Yo sí conozco la primera foto. Y es una mujer que quedó prensada en un poste por un accidente de coche. Ay, solo con y eso fue hace muchos años. Y sacaban todo. Y bueno, después surgieron los derechos de que no puedes mostrar porque pues la familia... Y lo siguen haciendo. Sí, y lo siguen, algunos lo siguen haciendo. Porque el morbo, el estar viendo a ver qué le pasó. ¿No ves que cuando hay un accidente... ¿Es morbo o es gusto? No, es morbo. Cuando hay un accidente que corren a ver qué pasó, en lugar de quitarse y no estorbar porque necesita aire, necesitan cuidar, necesita llegar el médico, muchas veces, como tú dices, hasta para ver, grabar y subir. Hay videos Por ejemplo, a ver, alguien que graba, por ejemplo, un caso que pasó aquí en Guadalajara hace como 3 semanas en Plaza del Sol, un chavo se aventó. Ah, sí. Se sabe y hay video, alguien lo grabó. O sea, por ejemplo, ¿tú qué opinas de alguien que no solo grabó, lo subió a internet? Fíjate que las redes sociales han causado ciertas reacciones de personalidad que todavía se están estudiando. Esa necesidad de que me den un me gusta y que me digan que hice algo bien ha hecho que perdamos ciertos valores. Sí, pero sí he visto que hay quienes, por ejemplo, hay un choque y se bajan y filman y a la persona herida y todo y lo suben sin pensar en el dolor de la familia, sin pensar en el dolor de la persona, la vergüenza y todas las emociones que se ven involucradas, pero la persona está cegada porque está pensando en los me gusta que va a tener. Pero eso habla de un problema mental. Sí, que apenas... O sea, ¿qué dirías del que decidió grabar y subirlo? Primero, pues que no está siendo sensible a lo que está viviendo la otra persona, pero eso queda nublado por esa necesidad obsesiva de me gusta, que se ha dado muchos trastornos de personalidad en jóvenes hoy en día que están desesperados por la aprobación. Muchos se miden de cuántos seguidores tengo. Lo he estado viendo, por ejemplo, en el gimnasio, que hay quienes toda la rutina la graban de todo lo que están haciendo. Donde ve el CrossFit hay gente que cada clase pone un celular y graba toda la clase. Y me llamó mucho la atención porque ayer en el gimnasio un chico y una chica que deben ser influencers grabaron, pero con pesas que no son las que usaban. Entonces solamente se ponían de que la iban a levantar y luego ya cambiaban la escena a otra cosa porque no la levantaban. Entonces ya se sabe que a nivel redes sociales mucho de lo que se sube es fantasía. Entonces con esa desesperación de personas, imagínate jóvenes que no tienen buena comunicación en su familia, que se encuentran perdidos, solos, desorientados y empiezan a ver que los populares tienen millones de seguidores, entonces empiezan incluso a arriesgar su vida con tal de obtener un me gusta. Y estos son trastornos que apenas vamos a empezar a estudiar porque son nuevos.
Antes estar en redes sociales no era algo, pues hasta hace poco empezó. Pues es que mucha gente, por ejemplo, dice, en mi época era jugar, hubiéramos jugado a las canicas, es que también tener claro que si hubiera celulares en tu época, también no hubiera pasado. Claro. O sea, la gente se justifica, es que en esos tiempos no habían esas cosas, así de sencillo. Pero había otras. La gente es la gente. Había otras, por ejemplo, muchos adultos que al ver a los niños jugando en la calle se involucraban y no había esa información del peligro de muchos adultos que son depredadores de niños, y ahora hay más información al respecto. Entonces no había celulares, pero había mucho abuso infantil. Pero, por ejemplo, ahorita es muy fácil encontrar contenido muy violento en internet. Antes no había internet, pero yo recuerdo cuando así de que ibas a comprar, iba uno a San Juan de Dios y veía que vendían... San Juan de Dios es para los que no están recopilaciones, es un mercado muy grande, es una recopilaciones DVDs, así, recopilaciones de muertos. Uh-huh. O sea, no es nuevo. O sea, ya claro. Antes, en revistas, había revistas dedicadas a muertos. O sea, no es una anomalía. ¿Sabes qué? Ahorita me vino a la mente. Yo creo que prohibir hace más atractivo el material. Yo creo que si para los que nos están viendo y tienen hijos adolescentes de 12, 13 años, 14, y les preocupa hablar, incluso estar con ellos. O sea, ¿te urge ver este juego? Porque todos tus amigos lo tienen, pues voy a estar contigo. Y vamos a ver de qué se trata. A lo mejor te das cuenta que no era tan grave. Pero por eso es la clasificación. Uh-huh. O sea, yo tengo bien sabido que muchos padres compran juegos para adultos para sus hijos. Y otros, sí. Muy fácil. Por ejemplo, yo cuando tenía como 15 llegué a comprar el de Resident Evil, que son para adultos, y me lo vendieron. Uh-huh. Pero también yo tenía claro que era, o sea, ustedes no supieron, o sea, obviamente lo jugué a escondidas, pero, o sea, yo siempre supe que es un juego y lo que tú quieras y todo eso, y me queda claro, o sea, yo no soy una persona violenta, soy muy tranquilo, entonces eso yo creo que me uso como ejemplo de decir que ver películas de horror o jugar juegos que pueden ser violentos, o sea, no es todo lo que consumo, o sea, consumo más cosas, pues me gustan las comedias románticas, pero el cine de horror me gusta por lo creativo que son, o sea, cuando tú ves los maquillajes, cómo hicieron el efecto, por ejemplo, así de que no sé, la atropellan a alguien, explota, y ves cómo lo hicieron, es muy impresionante, decir, wow, eso está increíble, así de que solo tienen una toma. Por ejemplo, cuando vi la escena de la de Freddy Krueger, cuando Johnny Depp lo meten a la cama y explota así en sangre, ver cómo lo hicieron, dices, no manches, qué creativos. Pero tú ves la tecnología. Bueno, aquí hay varias cosas que yo vería. Siempre te has caracterizado por ser un chico tranquilo, nunca diste problemas en la escuela, en cuanto a conducta, un muchacho relajado, buenos amigos, nunca te he visto ni tomado, ni drogado, ni has sido una persona responsable. Yo creo que hay muchos factores, ¿no? Nunca te vi deprimido, o sea, todo eso se suma. Te gusta mucho el deporte, ustedes trabajan desde que tenían 14, 15, empezaron a trabajar en todo lo que era el radio, en las conferencias o los demás. Entonces, todo eso suma. Pero ahora pon a un chico que está solo, que no hace nada, no estudia, no va a la escuela, no trabaja, tiene una familia que siempre se están peleando, sus amigos usan drogas, todo eso va sumando. Entonces, pero ahí la culpa no es de las películas, no, es pero de todo suma. Un mal entorno familiar encadena eso. Entonces, yo no creo que es como, por ejemplo, hubo una época en que se buscó censurar los videojuegos para adultos por los juegos violentos. O sea, hasta había un abogado que era muy famoso que se llama Jack Thompson, que incluso ya le revocaron su licencia de abogado. Él hizo una carrera demandando a empresas de videojuegos por videojuegos violentos. Y aún al día de hoy existen, tú puedes googlear y te van a salir millones de estudios diciéndote que los videojuegos no hacen gente violenta. Yo sí puedo decir con seguridad que la mayoría de la gente violenta de este mundo no fue generada por un videojuego, sino por un entorno familiar. Un ser vivo, algo real formó esa... Que sí debe haber casos de gente pero obviamente volvían a hacer lo mismo, tiene un problema mental. O sea, alguien sano que ve películas de horror y se vuelve violento, ¿crees que pueda pasar? No, si estamos hablando de tiempos normales. Alguien sano
que se le torture viendo películas de terror y quitándole todas las actividades del exterior, pues sí, lo estás volviendo enfermo. Pero alguien sano que ve una película, 2, 3, o sea, no. O sea, tendría que ser como una suma de factores, no es nada más uno, ¿verdad? Ya viste películas violentas, ya te volviste violento, ya vas a volverte asesino serial, no. O de que juegas un juego de pistolas y ya vas a agarrar un rifle, pues no va a pasar. No es así. Más bien es que los padres que se enseñen a qué videojuegos le compran a sus hijos. Uh-huh. Por eso tienen las clasificaciones de adolescentes, adultos, incluso te dice qué contiene el videojuego. Y si te das un segundo, que es lo que no hacen muchos padres, de leer qué es el contenido de ese juego, buscar reseñas por internet, buscar videos en YouTube. O verlo. Buscar videos en YouTube, ni siquiera comprarlo, ver de qué se trata. Vas a ver a qué le estás tirando. Igual con las películas, ves un tráiler, ves la sinopsis, ves reseñas, así sabes si es un asesino de horror inteligente o es basura. Uh-huh. O sea, y ahí te ahorras muchos problemas. Por ejemplo, yo veo reseñas de películas de horror y digo, esto es una basura, ¿para qué pierdo mi tiempo? O sea, quiero ver cine de horror inteligente. Igual con cualquier otro género, o sea, películas de acción y veo que es una basura, ¿para qué pierdo mi tiempo? Pero es una película bien hecha, inteligente, buena narrativa, buena fotografía, quiero invertir mi tiempo en eso porque vale la pena. Entonces, yo creo, ver las películas, por ejemplo, y si el hijo de alguien ve películas de horror, yo no creo que sea la idea quitarle las películas y prohibirle porque lo va a hacer de un modo u otro. Pues es muy fácil acceder en internet. Encuentras fácil películas de miedo, o sea, no hay manera. Yo creo más bien es hablar, entender por qué les gustan y que tenga claro de que lo que está viendo es una ficción. Y observar a tu hijo, ¿verdad? Los cambios que está teniendo, los sí, porque hay niños que replican como cosas de películas y de videojuegos para adultos. Uh-huh. O sea, y ahí no es culpa del videojuego. Por eso hay que estar atentos. Y si tú ves, por ejemplo, con la saga de esta película de Crepúsculo, cuando yo empecé a ver, bueno, la película, yo la acompañé, el libro, bueno, pero ya la ropa similar, y dije, no, momento, y ya nos sentamos, hablamos, y hicimos cambios, o sea, por la edad en la que estaba, todavía 15, 16, pues ya no me hubiera preocupado. Y como el punto a resaltar de como muchos padres desatienden a sus hijos por medio de los videojuegos, por ejemplo, hay un juego que se llama Fortnite, que es muy popular, y yo lo juego. Y me llama la atención como juegas en equipo, o juegas con otras gentes de otras partes del mundo. Y la cantidad de niños que dicen groserías así. Que dicen unas cosas. Por ejemplo, con una exnovia que tenías, hasta jugábamos eso, y niños le decían cosas. Así de, suenas a que estás bien buena. Y niños. O por ejemplo, niños diciendo la N-word. O sea, diciendo como... ¿Sí ubicas, no? La N-word. Bueno, es como le dicen a los afroamericanos, hay una palabra muy despectiva y los niños la dicen, niños gritando, sí, literal, juegas y el niño pierde y empieza a gritar, pero gritar, y hasta escuchas que le entra la mamá y le dice, ¡ya! Y el niño gritando así, y es muy común, o sea, no es de que tengo por lo menos 10 historias de niños así de que te gritan. Hubo unos niños que estábamos jugando y por mi acento, o sea, porque yo intenté les dices, ¿dónde quieren aterrizar en el juego? Y se empezaron a decirme cosas de mexicano, así despectivas, porque por mi acento. Y dices, ¿qué educación debían haber tenido esos niños? Yo no culpo el juego. No, claro. Y mucha gente te va a decir, es que ese juego, el juego no tiene, el juego es una forma de escape, pero lo que hay detrás es el verdadero problema. Porque hay niños que literal los abandonan en su casa a jugar videojuegos todo el día e interactúas con gente violenta. O sea, y te puedes topar enfermos en cualquier lado. Y eso también es lo importante de que los padres revisen más con los juegos en línea, con quién está, incluso en Facebook, no me voy tan lejos. O sea, la cantidad de enfermos que te puedes topar, un niño que se puede topar con un enfermo, es altísima. Y que crea que es otro niño. Sí, entonces... O sea, con todo lo que hemos hablado, queda claro, las películas de horror no son el problema. O sea, hay más cosas. O sea, la accesibilidad al material violento real, la accesibilidad a los videojuegos para adultos, accesibilidad para ver películas para adultos siendo menor de edad. O sea, la accesibilidad y sin la educación de qué es lo que están viendo y lo que provoca
tantos problemas, los prejuicios y la ignorancia. Y los valores familiares. La gente siempre va a buscar a quién echarle la culpa. Y como los videojuegos y el cine de horror es un blanco fácil, se van por eso. Como es casi como bullying. Me voy con lo que sé que va a llamar la atención. Buscar culpables, pero más bien es responsables. Pónganse a ver que es el problema. O sea, el problema va mucho más allá. O sea, y sí hay, para mí, a mí sí es de miedo pensar lo fácil que es conseguir contenido horrendo en internet. O sea, porque mucha gente habla de la famosa Deep Web, como la red profunda. La realidad es que el que quiere encontrar, lo va a encontrar. Hasta en YouTube. O sea, hay gente que sube cosas así. El sistema los tumba. Pero mucha gente ha hecho eso. Que han durado los videos hubo incluso en TikTok. Hubo un TikTok que se hizo muy famoso. Porque, para que veas cómo la gente malvada. O sea, se hizo viral ese TikTok. Porque empieza con un TikTok de una chava bailando. Ya ves que los TikToks son famosos por chavas bailando. Duraba como 5 segundos y a los 5 segundos cambiaba a un video de alguien siendo decapitado. Y se hizo viral. ¿Por qué? Porque como la gente se quedaba esos 5 segundos para ver ese video, el algoritmo detectaba interacción y lo mostraba sin saber que seguía la decapitación. Qué feo, y se hizo fuerte. Y muchos niños terminaron viendo ese contenido. Entonces, gente malvada, gente horrenda hay, pero si uno es sensato y navega con cuidado, cachas y te quitas de muchas broncas. Pero es cuestión de que los padres presten atención, que usen. Que haya comunicación. Hay incluso aplicaciones para que protejan lo que ven tus hijos. ¿Cuánto tiempo van a consumir tus hijos del material? ¿Dónde están hablando? ¿Con quién están hablando? Que estén checados y que no se encuentren con gente peligrosa, porque yo creo que lo peligroso de la internet no es el contenido en sí, sino el que lo sube, el que lo graba, el que escribe, el que lo fomenta, el que lo comparte. Entonces, yo seguiré defendiendo el cine de horror a capa y espada, porque creo que es un género muy bonito, que tienen que verlo con otros ojos y sacarse los lentes del juicio con todo y comprender que no todo es blanco y negro y que hay cosas más importantes de qué preocuparse, de algo que a mucha gente pasas un buen rato, te asustas, te diviertes y tu vida continúa. Es una invitación a que haya más comunicación en la familia, que veamos nuestros cimientos sólidos y sobre todo no dejar a nuestros hijos cuando son pequeños a cargo de una computadora con la libertad absoluta, con tal de que no nos molesten, ¿verdad? Como que creo que es muy común, incluso hasta YouTube. Hay niños que le dejan el celular y se apagan y se quedan ahí horas. Hay bebés, niños de 2 años que le dan el celular y el bebé se pierde. Y como YouTube detecta, por ejemplo, las animaciones como para niños, hay animaciones de adultos que se los muestra YouTube a los niños. Y no es culpa de YouTube, es de que los padres sepan qué están viendo. O sea, en vez de ponerle contenido aleatorio, hazle una playlist de videos que ya viste y sabes que le puede gustar y no hay pierde. Y pasa tiempo, convive, comunícate. Y observa, por ejemplo, que se empieza a agarrar frases o casi, pues, ¿dónde sacaste eso? Exacto. Ya te pones a ver y dices, no, pues, obviamente no lo aprendes de alguien te lo enseña. Entonces dejemos de satanizar, de tenerle miedo al cine de horror, más bien encontrar cine que valga la pena, que sea inteligente, que sea sesudo, que te haga sentir miedo, pero que al final termines diciendo, ay, qué chido, y ya, continúas tu vida. Es eso, y si no te gusta, no lo veas y ya. Y si a alguien le gusta, no lo juzgues. Y si ves que sí, esos son de que dice, es que me encantan las tripas, no, pues ay, sí, no, pues checa eso con qué dice, estás. el contexto completo. Ajá, porque puedes decir, me gusta, por ejemplo, que te dije, por ejemplo, de que veo el efecto de que la atropellan y explota, pero me gusta por lo creativo. De que hicieron esto, una sola los toma. Efectos. De que usaban una sandía para la cabeza. Y no manches, no se me hubiera ocurrido a mí. Brillante. Y cosas que sacan, porque son películas muy baratas de hacer, el presupuesto es muy reducido, hacen unas cosas tan creativas, tan increíbles, que dices, por eso yo amo ese género, porque saca lo más creativo de las personas y hace muy feliz y les da trabajo, le da de comer a muchas personas y muchos artistas, muchos actores famosos
sus primeras películas son películas de horror. George Clooney empezó en los ataques de los tomates asesinos. Johnny Depp empezó en Nightmare on Elm Street. Kevin Bacon comenzó, una de sus películas principales fue la de Viernes 13. Muchos actores y directores crecieron o tuvieron oportunidad gracias a que hicieron películas de horror, porque les da oportunidad a muchos, porque como es barato, dan chances. Entonces es más que eso, es más que sustos y todo eso, es mucho más que eso. Pues tienen tarea para revisarlo en casa y platicarlo con sus hijos, y esto puede ser, este tipo de videos, también una excelente idea como para reunirse, tomarse su cafecito y charlar todos en casa qué opinan. Sí, y no, que nos dejen en los comentarios, ¿verdad? Sí, no, claro, o sea, que remarquen, si no a ti no te gustan, súper chido, o sea, gustos, colores, si te gusta, también qué chido. Porque hay gente que de verdad es muy miedosa, está chido, o sea, por ejemplo, a Mariana no le gusta. No veas cosas que te van a causar estrés. O sea, a mí ya no me afectan, porque como he visto tantas y porque sé que me imagino cómo hacen el efecto y digo, qué chido. Pero hay gente que de verdad la pasa muy mal y pues sí, para sufrir, ¿para qué? También hay que respetar. O sea, también eso está chido. O sea, el chiste es llevar la fiesta en paz. Mientras no te afecta a ti y afecta a todos, yo no veo el problema. O sea, pero cuando haces daño a tu salud y a los demás, hay que checar qué está ocurriendo. Entonces, pues, platiquen en las cajas de comentarios sus películas de horror favoritas, sus videojuegos favoritos, las cosas que la gente los juzga porque les gusta y ustedes saben que son inofensivas. Los prejuicios nunca van a desaparecer, pero es parte de cómo lidiamos con ellos. Entonces, pues, nos vemos hasta la siguiente semana. Propongan los temas. El siguiente mes es el mes de la salud de minimalismo simple. Entonces vamos a estar hablando de temas de, por ejemplo, amar no es engordar juntos, por qué la gente se descuida y todo eso. Entonces va a estar interesante. Pero hasta entonces, yo soy Isaac López y estuve con Blanca Mercado. Hasta pronto, vivan simple. Hasta pronto.